hablar de las utilidades, señores, porque hasta el 15 de abril las empresas tienen que pagar a sus empleados el 15%, 10% se pagan a sus empleados y el otro 5% a aquellos que tienen cargas familiares. Así que tenemos una experta el día de hoy para poder conversar. Ella es Nora Parreños, coordinadora de puntos de servicio de Banco Procredit. Gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Nora, creo que causa furor ahora mismo en casa, la gente está planificando, diciendo, bueno, tengo que pagar deudas, tengo que planificar ese viaje que siempre quise hacer, voy a dar como una letrita para comprar ese auto o esa moto que siempre he estado soñando. ¿Qué recomiendas tú desde el punto de vista de ahorro y de futuro con respecto al cuidado de ese dinero que entra ahora? Muchísimas gracias. Como bien menciona Cristian, pues todos con las utilidades planificamos qué voy a hacer, qué voy a comprar, un auto, un carro, la entrada de algo, que es sumamente importante acá, que si yo puedo ahorrar, hacerlo, ahorrar. Si no tengo planificado nada aún, es importante porque estamos viviendo un contexto en donde todavía no tenemos la seguridad de en qué podemos utilizar nuestro dinero. Y en esta época que es importante tener siempre ese colchón que nos permita reaccionar ante cualquier eventualidad. Ya lo vivimos en pandemia hace poco tiempo, por ejemplo. Una consulta. Sí, yo le escucho que hay que ahorrar, pero ahora hay teorías económicas donde te dicen, sí, tienes que ahorrar, pero también tienes que invertir, porque si no tu dinero se queda ahí, puede ganar unos porcentajes muy bajitos, y es importante que la gente también tenga una cultura de inversión. ¿Qué tan cierto es esto y qué tipos de inversiones existen en nuestro país? ¿En qué sectores? Es importante que exista un equilibrio entre todo. Que yo tenga una parte de ahorro, una parte en inversión y que yo vaya diversificando ese riesgo. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poner, como se diría, todos los huevos en una sola canasta, no, para nada, sino que yo vaya diversificando el riesgo. ¿Qué quiere decir? Como que puedo tener inversiones a renta fija, por ejemplo, puedo tener inversiones en renta variable, puedo tener inversiones en un bien inmueble, es decir, voy diversificando mi inversión de modo en que no tenga concentrado mi dinero en un solo lugar. ¿Para qué son importantes los ahorros? Para poder utilizarlos en el caso de alguna eventualidad. Pero es necesario tener siempre una parte guardada, porque normalmente ¿qué va a pasar? La parte que está en inversión no la voy a poder utilizar inmediatamente, y si hay una crisis, hay una necesidad, pues es un dinero que no está disponible. La gente que recibe utilidades y que sabe obviamente que va a recibirlas, ¿hasta qué fecha podría esperar? Y las formas también de recibirlas, puede ser transferencia, yo qué sé, cheque, depósito, para que ellos tengan claro esto, porque cuando se hace un depósito y a veces es otro banco, se demora un poco más y hay que darles también tranquilidad. Totalmente, es así. Las utilidades por ley las tenemos que recibir hasta el 15 de abril de cada año. Máximo hasta el 15 de abril. ¿Cómo las recibimos? Pueden ser en cheque, transferencia, efectivo. ¿Cuál es la sugerencia? Reciban sus utilidades a través de transferencia. ¿Por qué? Para evitar el tema de la seguridad. Esto es súper complicado. Entonces la recomendación es una transferencia, habla con tu empleador, da tu número de cuenta. Nora, estoy de acuerdo con Carlita y estoy de acuerdo por la sencilla razón de que a los ecuatorianos nos deberían dar una clase de cómo ahorrar y cómo invertir desde que somos niños. Llegamos a adultos, no tenemos idea de cómo manejar el dinero, no entendemos el dinero y eso nos complica porque cuando lo llegamos a entender probablemente ya se nos pasaron 30 años y nuestra energía empieza a decaer. Hablemos de los pasivos y de los activos, porque creo que de eso se trata, no creo que se trata tan solo de tener la plata guardada, como decía Carlita, sino de poner a esa plata en funcionamiento, es decir, si soñé siempre tener mi negocio de repartir comida, tengo que invertir en una moto y que esa moto me empiece a dar esos dividendos mucho más altos que el del ahorro, sin desmerecer que el ahorro tiene que estar y que tiene que haber un fondo, pero hablemos de lo que sí te sirve para generar más dinero con el dinero que vas a recibir. Y hay aquí una pregunta, porque a veces se confunden los activos con pasivos y se cree que comprarse una casa a 25 años un activo y resulta que es un pasivo. Además que la pongas en arriendo, ¿no? Claro. La pongas en arriendo y ¿Cómo podemos diferenciar eso para poder invertir bien nuestras utilidades? Como les mencionaba, ¿qué es lo verdaderamente importante cuando yo voy a tomar una decisión, por ejemplo, en este caso de qué hacer con mis utilidades? Si yo tengo una idea clara de en qué puedo invertir, yo qué sé, como dice Cristian, voy a comprarme una casa y esta casa me va a generar dinero de un alquiler, es un dinero que voy a recuperar.
¿Qué es lo realmente importante, creo yo? Es el tema de a qué tiempo me endeudo, a qué tasa me estoy endeudando. Okay. Analizar. Analizarlo, correcto. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar una casa de 20 años plazo, o sea, se me va a ir la vida en el pago, los intereses. Claro. Entonces es algo que se va a hacer sumamente largo. Pero si yo, mediante el ahorro, mediante el tema de ir invirtiendo de una manera que tengo rentabilidad, puedo hacer la compra sin necesidad de tanto tiempo y pago de tantos intereses, pues es mucho mejor y más recomendable. Ahora, ya para finalizar, también darle recomendaciones a los televidentes de cómo poder tener más productividad con estas utilidades, es decir, si hasta el 15 de abril nosotros la recibimos, empezar a cuidar nuestra economía y también obviamente cuidar el tema de los ahorros e inversión que ahorita acabamos de hablar. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo importante? Analizar, investigar. Hay muchas opciones en el mercado financiero. Yo creo que lo más responsable de nuestra parte sí es indagar. ¿Qué opciones tienen con respecto a tipos de crédito? ¿Qué opciones tienen con respecto al ahorro? ¿Qué tipos de cuenta pueden ustedes encontrar? Hay cuentas que les dan mucha flexibilidad, tasas de interés muy recomendables y otros tipos de inversiones que pueden encontrar que de pronto son a plazos más largos, de términos fijos, pero les pueden dar una mayor rentabilidad e ir haciendo un mix con el dinero que van a recibir. Este mix es importante. Ir generando activos, señores. Su columna vertebral tiene que ser generada de activos para que usted pueda generar más riqueza. Muchísimas gracias a Nora Parreño, ella es coordinadora del punto de servicios de Banco Procredit. Gracias por acompañarnos. Un lindo día, muchas gracias. Uno dice, bueno, ¿y cuáles son esos activos? Los que le generan dinero. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos en un ratito con esa receta que está para chuparse los dedos. Ya volvemos.